Muy buenos días o buenas tardes, buenas noches. Como de costumbre, sean todas y todos bienvenidos a esto que se llama Foto con Fede, el programa dedicado a este apasionante mundo de la fotografía, en especial a nuestra fotografía latinoamericana. Decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario donde nos estén escuchando, y al momento de sentarse a escuchar la entrevista, pues en el tiempo al cual pertenece, ¿no? Día, tarde o noche. Lo importante es que estén allí y que el programa lo van a poder disfrutar. Federico Muro, quien les habla, y ya lo saben, @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, para que nos den sus comentarios, sus sugerencias, sus ideas. Este programa y todos los que ya han salido, ya saben, en YouTube y en Spotify estamos como Foto con Fede. Por ahí se van a sentar a deleitarse con entrevistas de todo calibre, de todo tipo, con fotógrafas y fotógrafos de toda Latinoamérica, desde México hasta la Argentina. Hay por lo menos 2 o 3 fotógrafos de tu región para que conozcas y sepas qué se está haciendo, cómo están trabajando y cuál es su visión de la fotografía latinoamericana. Hoy arrancamos en una serie de entrevistas, como ya es de costumbre para este mes de abril. Año tras año venimos charlando sobre los ganadores de los premios WordPress Photo. Recuerdan, el mes pasado, para quienes están escuchando recién ahora el programa, quienes están sintonizando por primera vez, el mes pasado tuvimos la oportunidad de charlar con parte del jurado de los WordPress Photo de este año 2026. Premios que se dieron a conocer, los ganadores, mejor dicho, se dieron a conocer la semana pasada al momento de hacer la entrevista, el pasado 9 de abril. Los ganadores regionales, recuerden que el ganador absoluto se va a dar a conocer el día 23, ahora en 2 semanitas, nada más. Por Sudamérica tenemos a Priscila Ribeiro de Brasil, Santiago Arcos de Ecuador, tenemos a Eduardo Anicelli de Brasil también, Ever Marcano de Colombia, Ferley Ospina de Colombia, Pablo Piovano de Argentina y Tadeo Borbón de Argentina también, y con él vamos a estar conversando precisamente esta noche. Y del lado de Centroamérica tenemos a Víctor Blue de Guatemala y César Rodríguez de México. Estamos haciendo el esfuerzo por tratar de contactarlos a todos ellos y obviamente que sus agendas coincidan para poderlos tener acá a lo largo de este mes, y por qué no el mes que viene también, porque que hayan ganado hace una semana no quiere decir que pasado unos 15 días ya no los podamos tener. Lo importante es charlar con ellos sobre fotografía, sobre este mundo tan especial que es el mundo de la fotografía documental y la fotografía de prensa. Los WordPress Photo de este año, para que tengan una idea de la magnitud e importancia que tienen estos premios, participaron 3.747 fotógrafos de 141 países y se entregaron un total de 57.376 fotos. No quisiera ser jurado, la verdad, para ver tanto trabajo, tantas imágenes, porque debe ser bastante cansón. Algo nos contaron el mes pasado en esa serie de entrevistas que tuvimos aquí en el programa. Hubieron 3 categorías: fotografía individual, historias y proyectos a largo plazo. Fue lo que se ha premiado este 2026 en el mundo de la fotografía de prensa y fotografía documental. Vamos a dejar de tanto número, tanto dato, porque esa información la pueden obtener directamente en la página de los WordPress Photo, y me voy a presentar a nuestro invitado en esta noche del día de hoy. Tadeo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto, Fede, gracias por la invitación. Bueno, a ver, ya vamos a entrar de lleno en el trabajo, en esa fotografía o en esas fotografías que has enviado y con el cual te han dado esa distinción. Primero, felicitaciones nuevamente. Aquí en público sabemos que salir ganador dentro de ese lote de 3.000 y pico de fotógrafos de todo el mundo no es poca cosa. Y todavía está la opción de ganador absoluto. Estás en los regionales, pero hay una pequeña pero importante chance todavía de ser ganador absoluto. Vamos a rogar que así sea, todavía falta unas 2 semanitas, pero bueno, antes de caer en eso, Tadeo, ¿cómo llegas a este mundo de la fotografía? ¿Quién es Tadeo para las personas que todavía no te conocen, no han tenido la oportunidad, o ya a partir de hoy, con este galardón, te empezás a ser más popular en Latinoamérica?
Mira, yo empecé con la fotografía bastante tarde, como a los 19, 20 años y de una manera muy amateur. A mí siempre me interesaron las temáticas sociales, de hecho empecé a estudiar historia, siempre me interesó la historia y la política. Y mi primer acercamiento a la fotografía fue viajando con mi mejor amiga, un poco le debo a ella que haya llevado una cámara ese año. Y después nada, mis ganas viajaba mucho en mochilero en el verano, me iba con poca plata a mochilear por Sudamérica y como que empecé a tener ganas de registrar, hacer mi propio registro gracias a eso. Y nada, después del primer viaje que me di cuenta que hacía unas fotos muy espantosas, me dio ganas de aprender, de saber más y muy rápido me di cuenta que lo que me interesaba era lo social, el fotoperiodismo, la fotografía documental. Hice un tallercito muy corto con un profe que ahora es mi amigo, que es un colega, Gonzalo, que me mostró fotos del Estío, fotos de Salgado y fue como mi iniciación ahí en la fotografía. Y bueno, después enseguida me di cuenta que era lo que me gustaba y que bueno, después de ese curso básico me metí en Argra, mientras seguía estudiando carreras vinculadas a lo social, en lo académico, que bueno, no es lo mío porque me cuesta un poco la concentración, pero es lo que me interesa. Y nada, como que me di cuenta que acá es más avanzando en la escuela de Argra, de la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina, que esa era mi pasión, me apasioné muy rápido y bueno, fui mejorando a poquito y fui intentando empezar a por lo menos trabajar con la fotografía. Hoy en día no vivo de ser fotoperiodista, vivo de hacer otros laburos, pero por suerte vivo con la cámara en la mano. Y nada, después mi formación siguió, hice muchas formaciones, tenía muchas inquietudes, estudié un curso en fotoperiodismo 1 con Fernando Masobrio, en fotoperiodismo 2 con Tony Valdés en Argra. Después salí de Argra, estudié con Martín Acosta, con Eduardo Longoni, todos fotoreporteros con mucha trayectoria en Argentina. Me salió una beca del 50% para estudiar en el Centro de la Imagen de Lima, que era una escuela fantástica de fotografía muy bien equipada, muy hermosa en la ciudad de Lima, que ya no existe más lamentablemente, pero en esa época había un máster en fotografía documental dirigido por Raúl García, un fotógrafo peruano muy bueno, que lo recomiendo, y una gran persona. Y hice ahí mi primer proyecto documental grande que se llama Pecati, Esterilizaciones Forzadas en el Perú, que es un proyecto que se expuso en el LUM, en el lugar de la memoria, y bueno, en el mismo Centro de la Imagen. Y nada, ahí me di cuenta que era lo mío, que era lo que me apasionaba y que me encantó hacer esa experiencia. Me quedé unos meses más terminando el proyecto, eso fue en 2018. Después hice formaciones como Proyecto Imaginario y seguí haciendo más talleres pequeños con Subcop. Bueno, siempre me formé, tengo la inquietud de aprender y saber y acercarme a colegas nada, me genera mucha admiración la fotografía latinoamericana, lo nuevo, lo viejo, como toda la historia de la fotografía acá. Y bueno, con el tiempo me fui acercando más. Hace poco, los últimos años, me salió la posibilidad de empezar como colaborador en un medio acá grande, que es el Diario La Nación, en el cual trabajo ahora como colaborador. Y colaboro con medios independientes, más alternativos, como la TFEM, Revista MU, ¿qué más? Revista Crisis en Argentina. Bueno, algunos medios así de ese estilo. En los últimos 2 años conformé un colectivo con Juan Baleiro y Lucía Prieto, Colectivo Triada, que es la manera que encontramos para abordar de manera colectiva la era de Milei, que está siendo un poco dura para todos acá en el país, y para afrontarlo y contar esta época, que es un poco el objetivo que nos pusimos como colectivo. Y en eso estamos, y de ahí sale la foto un poco, la foto premiada. A ver, desde que empezaste un poquito la formación más seria, vamos a decirlo así, más formal, han pasado 8 años, desde 2018 a la actualidad. En realidad en Argra empecé en 2014 yo. 2014, bueno, 12 años. 12 años. Y siempre hice talleres, hasta el año pasado estaba haciendo talleres, como que es algo que me mueve, me
me genera preguntas, me dispara y me enriquece, siento el intercambio, sobre todo, más allá de quién imparta, como compartir colectivamente y el ida y vuelta con otros fotógrafos o ni siquiera otros fotógrafos, a veces teóricos de la imagen. No sé, el año pasado hice un taller con Cora Gamarnik, una teórica socióloga de la imagen acá en Argentina, que es muy interesante escucharla y me pareció fascinante, y así, talleres de escritura, como todo siento que me aporta hoy día, siento que es imprescindible para la fotografía enriquecerla con otras disciplinas, que no sea solo foto. Claro, ya hoy en día el mundo de la fotografía no es solamente la cámara y hacer el clic y tener la foto. Hay un estudio que hay atrás que, si queremos llegar a estos niveles, ¿no?, donde estás en este momento, bien lo dijiste, 2014 a hoy en día son 12 años aproximadamente de trabajo, de estudio, que te has ido relacionando, que te has ido conectando y que hoy estás empezando a recoger los primeros frutos, porque después de esto viene mucho más. Esto es un gran incentivo como para seguir dentro del mundo de la fotografía. Si bien generalmente la mayoría de los ganadores, no sé si es tu caso, ellos dicen, bueno, no hago la foto para concursos, participo sí por el tema que estoy trabajando, pero no es que hice este proyecto para presentarlo para el concurso específicamente para ganar el premio nada más. Normalmente este tipo de trabajos se presentan, este tipo de eventos, para dar a conocer un tema que se está abordando, ¿no?, de diferente índole, obviamente ajustado a lo que es WordPress Photo, ¿no?, fotografía documental y de prensa. En tu caso es así, ¿no? Yo, a ver, me imagino, hiciste este proyecto y dijiste, bueno, lo voy a presentar a ver si le podemos dar un poco más de difusión, me imagino. Sí, no está trazado, nunca en mi vida estuvo trazado por el reconocimiento, la búsqueda de la foto. Yo la foto lo hago porque lo que me hace levantarme de la cama todos los días, es lo que me apasiona y lo que me gusta, y fotografío cuando no trabajo, cuando tengo la posibilidad de elegir lo que me conmueve o lo que me interesa difundir y colaborar de alguna manera como testigo. Pero no laburo por el reconocimiento. Obvio que el reconocimiento es parte y genera ganas de seguir y genera ganas de continuar con el labor, pero yo voy a las muestras de WordPress Photo, no fui a todas, pero fui a varias desde que soy chico, y nunca ni siquiera soñé estar ahí, o sea, nunca fue una posibilidad para mí estar y es realmente una sorpresa, es algo que nunca imaginé porque lo veía en otro plano, ni siquiera teniendo esta foto que ya había sido premiada en el Poy Latam y eso. Para mí era una posibilidad, yo la mandé porque bueno, evidentemente era una buena foto, yo había ganado, pero tampoco tenía tanta expectativa porque no sé, eso, hay tantos fotógrafos en el mundo y tan buenos y pasan tantas cosas que nada, y al margen del reconocimiento, que a mí en lo individual me pone muy feliz y todavía no sé qué implica, eso si querés te lo puedo contar en un año, qué implica en crecimiento profesional, porque capaz que sigo trabajando igual de lo mismo y sigo haciendo las mismas cosas, o capaz que no, capaz que me salen muchas oportunidades. No sé cómo funciona, la verdad estoy muy sorprendido de esto que está pasando, por ejemplo, ahora con vos, o de la importancia que se le da al WordPress Photo. Yo pensé que iba a ser medio parecido al Poy Latam, que es más regional y sí, es mucha difusión y es mucha exposición, pero no que me llamen para entrevistarme, no que salga en periódicos, como que fue otra dimensión esto del WordPress Photo. Entonces no sé con qué me voy a encontrar, capaz que es hasta acá y para mí está buenísimo y está bien. Sobre todo, y al margen de esto que dije, que no voy a mentir en decir que no me importa, sí me importa, es un reconocimiento a mi trabajo, a mi trayectoria, y me encanta y me hace muy feliz, porque es un logro como fotógrafo, soy consciente de eso. Me pone en igual, equitativamente alegre, poder difundir y contar lo que está pasando en Argentina, que es bastante grave. Durante todo el año pasado la policía todos los miércoles le pegaba a los viejos, y la Argentina de Milei, desde que Milei es presidente, está siendo muy cruel. Argentina no es un país fácil, pasado por distintos gobiernos, tiene crisis cíclicas y complicadas,
y no hay un programa político de país en común entre los distintos partidos, entonces todo el tiempo está interrumpido y todo el tiempo es difícil de generar un proyecto de país más allá de los partidos, que creo que por lo menos uno esperaría que se pongan de acuerdo en trazar cierto rumbo y que ciertas cosas no se desarmen, como las jubilaciones, como la salud pública, como la educación pública, que sean pilares fundamentales de cualquier gobierno, porque creo que un poco en general, si haces una encuesta, la gran mayoría de los habitantes argentinos van a decir si está bien que haya salud pública, educación pública, que los jubilados vivan con dignidad. Pero bueno, este gobierno traspasó varios límites que uno no pensaba que podían ser pasados, y las universidades nacionales reconocidas por su excelencia, no solo en Argentina sino en el mundo, están siendo desfinanciadas. Hay hospitales que están siendo cerrados, vaciados y desfinanciados. Hay gente que está, cada vez más gente viviendo en la calle. Y los jubilados están siendo bastante trascendentales en esto, porque protestan todos los miércoles con mucha consistencia. Y el año pasado hubo mucha represión. Un colega mío, Pablo Grillo, fue atacado por los policías el 12 de marzo y casi lo matan directamente. Le pegaron con una bala de gas lacrimógeno en la cabeza. Y esto fue 2 meses después de lo de Pablo Grillo, fue el 14 de mayo de 2025. Y también fue un miércoles muy violento. No sorprendía tanto, porque en ese momento sucedía. Este año no está sucediendo tanto, hay otra dinámica. Los jubilados siguen protestando, pero no están siendo tan reprimidos. Si bien hay cada tanto alguna situación, no de esa manera. Ese día se habían solidarizado los padres, curas de Acción por los Pobres, que son curas villeros, y habían ido a hacer un rezo colectivo. Por eso estaban vestidos con la sotana, porque habían ido como con una intención de hacer una acción política y religiosa, y empezaron a ser reprimidos los curas también. Es decir, se traspasan los límites de pegarles a los viejos, pegarles a los curas, a los discapacitados, tirar gas lacrimógeno, pegar con palos, tirar gas pimienta. Entonces estamos viviendo en una Argentina que es muy violenta y que traspasó los límites, y en ese sentido me pone muy contento que esto trascienda a nivel internacional, que se sepa que en Argentina están pasando estas cosas. Me parece importante, y me pone igual de contento que pase eso al reconocimiento sobre mi persona, que al final es una cuestión más egoica, si uno quiere, y lo otro es la difusión de la historia de los jubilados, de la historia del padre Chueco, que es el que aparece en la foto, y de la lucha de los jubilados. Es algo colectivo, y creo que hoy en día disfruto más eso en un mundo que aboga tanto por la meritocracia, por la individualidad. Creo que lo que más me pone feliz es compartir esta situación con eso, que me parece terrible, qué sé yo. A mí me parece terrible que la policía le pegue a ancianos. Sí, la verdad es una cosa que uno, en lo que los parámetros de lo que uno entiende como normal, no entra, ¿no? Eso de que se agrega a personas de la tercera edad, jubilados, hombres y mujeres, que están reclamando un derecho justo y que sean tratados de esa forma. La verdad es algo que no cabe dentro de la cabeza de una persona normal. Decir, no, eso está bien que se haga. No hay por dónde entrarle para decirle que está bien. En Argentina se normalizó, por eso me pone contento que trascienda un poco las barreras de Argentina, porque en Argentina es, sí, reprimieron viejos otra vez. Claro. Es loco, es fuerte. Lo anormal se va haciendo cotidiano, y lo anormal pasa a ser normal. O sea, es el mundo al revés, que eso es lo preocupante, ¿no? Ahora, te saco por un momento de ese tema. Ya vamos a caer directamente en la foto, en todo el proceso, cómo se armó. Pero comentaste al comienzo que empezó tu odisea, tu pasión por la fotografía desde muy joven, cuando empezaste a viajar por Sudamérica. Sí. Esa forma o esos viajes te ayudaron a ver una realidad que por allí, por A o por B, nosotros no teníamos esa visión, porque una forma es lo que uno ve por los noticieros, lo que veíamos antes y lo poco que vemos hoy en día, porque cada vez en el mundo de las imágenes parece mentira que cada vez vemos menos. Estamos saturados. Claro, y cada vez vemos menos cosas, y lo poco que vemos, a veces una gran parte es falso. Entonces digo, bueno, pero qué loco que en la era de las imágenes cada vez estamos desconfiando más de la imagen y estamos viendo menos. No sé si nos han querido llevar a ese punto, por ahí tengo mis teorías,
pero parece que es como que nos quieren llevar o nos querían llevar a este punto, donde desconfiamos de todo, donde vemos menos, donde analizamos menos. Son temas que yo digo, son temas para sentarse a pensarlos y a debatirlos. ¿Qué tanta culpa tengo yo como, no solamente como el que genera imágenes, sino como el que consume, ¿no? Yo digo, es complejo. Pero más allá de todo esto, el hecho de tener la posibilidad de viajar, de conocer directamente sociedades, culturas, grupos de personas que tienen por allí opiniones distintas, que conocemos realidades distintas, ayuda a hoy en día, o te ayudó hoy en día a tener esa visión tan particular dentro de la fotografía, es decir, a través de la foto yo puedo contar esto que normalmente no veo en los periódicos, no veo en los diarios, no veo en revistas, no veo en los noticieros, porque uno ve por allí alguna secuencia de alguna movilización social, de alguna cosa puntual en las calles. El año pasado, recuerdo, fue la última entrevista del 2025, entrevistamos a Rodrigo App, que también había sido agredido en una manifestación ahí en Buenos Aires, a los alrededores del Congreso. Sí, Rodrigo estuvo en Afganistán, estuvo en Guatemala, estuvo en Siria y no le pasó nada. Increíblemente le rompieron el tímpano y estuvo en cama en una marcha de jubilados en la que no estaba pasando absolutamente nada. Bueno, ahí está la dimensión de la violencia y la desproporción, ¿no? De la represión. Pero volviendo a la pregunta, ¿te ayudó es un poco esa visión de conocer en primera persona esa realidad sudamericana, a despertar esa visión que tenés hoy dentro de la fotografía? Sí, yo creo que fue entrelazándose, ¿no? Como mi búsqueda política, yo también milité en política durante un tiempo, me interesaba mucho la historia, tuve mi momento de fascinación con Galeano y leer los libros de Galeano, como que se trazó un poco a partir de enriquecerme de distintos lados, de mi mejor amiga que también era militante política y muy latinoamericanista, y como yo creo que desde distintos puntos me enriquecí, que los viajes eran una búsqueda de conocer mi continente y conocer un poco más la historia y la fascinación que yo tenía por la fotografía y por lo que iba viendo, se fue desarrollando a partir de eso. Y después yo soy una persona que soy un poco tímido en la sociabilización con personas capaz que no conozco o en lugares que capaz que me siento muy extranjero o extraño. Y la cámara me da un poco la excusa o me sirve para acercarme a lugares que me generan curiosidad. Yo viajé por curioso, la verdad, por descubrir el continente en el que vivo y por el incentivo de estímulos que tenía en mi país, ¿no? Como había un ida y vuelta ahí. Y una pregunta que me surgía en ese momento era ¿qué pasa con Buenos Aires que se siente tan ajeno a lo latinoamericano? Era una pregunta que tenía bastante en ese momento, como esta percepción, este espejismo con Europa que es un poco extraño que tiene Buenos Aires, sobre todo Buenos Aires, ni siquiera Argentina, ¿no? Pero como que hay algo ahí como... y bueno, yo viviendo en Buenos Aires, pero leyendo y discutiendo política y discutiendo otras cosas, como que había algo ahí que me hacía ruido, que me daba ganas de conocer y nada, el hecho de viajar al principio era viajar por viajar y después empecé a querer darle sentido y muchas veces viajé en algún proyecto fotográfico. Los últimos años estuve viajando a un lugar en particular a hacer fotos. Un verano en vez de viajar me fui con un circo a hacer fotos porque me empezó a mover la fotografía como motor más que el viaje como motor, como la fotografía era lo que me conmovía. Entonces cada vez me empezó a ser más insuficiente el viaje por el viaje, que me gusta estar de vacaciones y descansar, pero me aburro rápido de eso. Entonces como que me da ganas de conocer y de acercarme a historias y eso, y me fui afinando con los años para eso, madurando muy a poquito mis ideas y la claridad con la que me siento ahora, que probablemente no sea con la claridad que me sienta dentro de 5 años y me piense distinto y capaz que esté un poco en desacuerdo con lo que pienso ahora, pero sí fue consecuente, fue en construcción y en complejización hacia el lugar donde estoy yo. No es que en ningún momento me desvié del camino que pensaba y
y la valoración que tengo de nuestro continente, ¿no? Como creo que nos merecemos más. ¿Cómo podemos ver o analizar a través de la fotografía Latinoamérica, ya que las has recorrido? ¿En qué países has estado, por nombrar algunos, y cómo se puede medir Latinoamérica a través de la fotografía? ¿Cómo la podemos conocer? Yo creo que los fotógrafos locales son indispensables. Yo fui a Colombia, a Ecuador, a Bolivia, a Perú, a Chile, a Uruguay. Estuve en esos países y si bien hice fotos en todos los países, salvo en Perú, que viví, desarrollé un proyecto y no voy a decir que me siento peruano, pues sería una falta de respeto, pero me siento cerca de la idiosincrasia peruana y siento que logré entender por lo menos una parte de la cultura peruana y de las diferencias y de las tensiones que hay entre la ruralidad, Lima, el interior y esos choques que hay que son muy fuertes. Son contrastes muy grandes, sí. Son contrastes muy grandes. Siento que uno se puede acercar con la fotografía a la realidad de los lugares viendo a los fotógrafos que hablan. Me parece que es un cambio que se viene dando y de algo que se viene hablando y me parece muy importante, la autorrepresentación de las comunidades y de las personas y de la gente que vive en los lugares y que realmente lo siente. Entonces, en esa reflexión, yo sí tengo que recomendar para entender y para ver y para entender la cosmovisión y para entender la representación y cómo se ven, recomiendo fotógrafos de ahí. Si tengo que recomendar de Ecuador, bueno, ahora Santi Arcos ni hablar, pero Isadora Romero, gran fotógrafa, increíble. Si tengo que hablar de Colombia, Santiago Escobar Jaramillo, Federico Ríos, Juanita Escobar, Jorge Panchoa, que para mí es de mis fotógrafos preferidos. Si tengo que hablar de México, Coral Carballo, Mara, ahora no me acuerdo del apellido. Si tengo que hablar de Argentina, hablo de Pablo Pivano, de Rodrigo Abd, de Luján Agusti, de Sofía López Manam, todas las más que me parecen alucinantes. Lo mismo Chile, Tamara. Yo si tengo que hablar de cómo acercarme a la fotografía latinoamericana, yo prefiero que la gente vea las fotos de los locales y creo en eso, creo en vincularse y en elaborar, sobre todo esto cada vez más, cuando vas a laburar sobre comunidades, laburar colaborativamente. No necesariamente que participen en el proceso de hacer la foto, pero sí de acercarse y de laburar desde un lugar de intimidad, de respeto y de ida y vuelta, ¿no? Sobre todo cuando uno no conoce. Esto lo pensé mucho cuando yo estaba laburando sobre las mujeres víctimas de esterilización en Perú. No puedo ir yo con mi idea de representación. Yo soy blanco, porteño, de Buenos Aires, extranjero, no hablo el idioma, entonces mi idea de representación no puede ser la que predomine. Entonces, ¿cómo busco formas de que esas personas colaboren y se sientan parte, o por lo menos se sientan representadas? Entonces yo las maneras que encontré fue trabajar con archivo para ver cómo se contó y trabajar con testimonios. Los testimonios de ellas para mí son indispensables, que la voz de ellas esté pregnante. Después hay un ida y vuelta en la fotografía. Yo hice unas fotos más quizás evocativas sobre mi percepción, pero después son retratos. Intento que sean retratos dignos, que sean retratos en donde ellas no se sientan vulnerables o no se vean de esa manera, por más que lo son, por lo menos que no sean terribles. La vulnerabilidad creo que no se puede esconder porque era lo que pasaba y por lo que el gobierno decidió ligarles las trompas. Pero un poco de eso, cada vez creo más en una fotografía más participativa. Me parece que para representar bien a los pueblos hay que dialogar con ellos y no mirarlos con una mirada externa y distante. Me parece que hay que apostar a la intimidad y hay que intentar apostar cada vez más a historias capaz más locales, más cortas, sin ser tan magnánimas. A mí, por ejemplo, Sebastián Salgado me parece un grandísimo fotógrafo, de los mejores fotógrafos que conozco, pero siento que de esa manera tan magnánima no tiene una historia particular, algo que como son grandes, gigantes historias. Y creo que hoy en día, por lo menos pienso que para representar y contar historias locales
no sé si es mejor, pero elegiría una manera más íntima, más cuidada, más personalizada, que creo que incluso puede generar más impacto. ¿En qué nos parecemos, o si lo querés decir de esta forma, en qué nos diferenciamos en Latinoamérica en cuanto a fotografía? ¿Hay algo por allí que hacemos distintos? ¿Hay algo por ahí que hacemos todos igual? ¿Abordamos los temas más o menos, por lo que me has dicho, las referencias que has nombrado acá de otros fotógrafos y otras fotógrafas? ¿Sentís que fotografiamos más o menos igual en Latinoamérica, que los fotógrafos hoy en día sobre todo tenemos como una misma línea conductual a la hora de contar las historias, o vamos dentro de esa mixtura que hay en Latinoamérica, esa mixtura cultural, ideológica, política, social, etcétera, vamos cada quien contando lo suyo, aportándole a Latinoamérica? Creo que siempre creo que hay diversidad, me parece fantástico, pero creo que hay una línea ahí de pensar desde las como visiones indígenas, y hay ciertos fotógrafos que apelan capaz a un realismo mágico, y me parece muy bueno, porque me parece que es otra manera de contar y otra manera de interpretar, y otra manera además de interpelar a los lectores, ¿no? A los lectores de imágenes, a un público más hacia afuera. No sé, lo que hace Yael Martínez interviniendo sus fotos, cómo piensa y produce sus fotos Jorge Panchoaga desde un lugar antropológico, pero produciendo un montón de las fotos que hace y pensándolas y dándole sentido. Lo mismo Santiago Escobar Jaramillo, Isadora Romero pensando sus proyectos desde otros lugares. Creo que hay algo ahí que se movió, que no terminó siendo tan rígido, y que me parece que enriqueció mucho a la fotografía latinoamericana. No estoy al tanto de si pasa tanto en otros lugares, pero esto de no ser tan rígido con la fotografía documental, no necesitar ser Eugen Smith todo el tiempo contando el cuentito y enriquecer los proyectos, y no solo interviniendo fotografías o produciendo fotografías, sino también eso, agregándole texto, imagen, sonido, como me parece que el interdisciplinario hoy en día pregna bastante. Víctor C., Alice Taza en Perú, son fotógrafos que también son bárbaros. Musu Knoll, ni hablar. Como me parece que hay algo ahí como en pensar un poco por fuera de la caja solo fotográfica, porque seguimos trabajando a veces los mismos temas y las fotografías a veces se repiten, entonces está bueno buscar nuevos lenguajes y nuevas maneras de expresarnos y interpelar a otro público, no repetirnos en las imágenes, intentar ser original. Para mí está bueno, y soy muy militante de copiar ideas y trasladarlas a otros proyectos. Me parece que es bárbaro. Yo no soy, capaz que alguien me mata por eso, pero yo no soy muy celoso de mis imágenes y de mi autoría, como que no tengo algo mucho mambo con eso, y me parece que está bueno que se mezclen las cosas y que haya diálogo, y después me parece bárbaro que siga existiendo el fotoperiodismo clásico. Es necesario que haya testigos en la calle, es necesario también hacer proyectos. Digo, Pablo Piovano, por ejemplo, no tiene mucho de todo esto que yo nombré, y me parece que su trabajo es de una importancia magnánima. El que ganó ahora, El costo humano de los agrotóxicos, creo que es un proyecto monumental y sí, enorme, y que tiene una importancia, una relevancia, una denuncia grande. Realmente para prestarle muchísima atención, no es un trabajo como para dejarlo pasar así debajo de la mesa. Es un trabajo muy importante lo que ha hecho. Yo recomiendo mucho ver el audiovisual más allá de las imágenes, que yo siempre lo hemos visto y de paso lo hemos usado en clase de fotografía, de fotoperiodismo, lo hemos usado mucho porque es un trabajo realmente muy crudo y muy bien elaborado, ¿no? Sí, tiene ritmo, tiene tensión, tiene música, es bárbaro, y más allá de que Pablo, yo jodo, para mí es como la reencarnación de Eugen Smith por sus composiciones y sus luces, y no sé, me parece un gran fotógrafo. Yo lo admiro desde hace mucho. De hecho, me llamó la atención que salga este trabajo, pues yo lo conocí cuando estaba empezando este trabajo. Entonces es un trabajo tan a largo plazo que, sí, también eso, ¿no? La consistencia, eso me parece importante, darle profundidad, parar un poco con la demanda hoy de las imágenes ya y de los proyectos ya, y
darle tiempo y cadencia y reposo y pensar y volver a mirar las imágenes, creo que es importante. Hay que pensarlo. Nosotros estamos acá rogando poder lograr la entrevista con Pablo. La verdad, hace rato que estamos tratando de contactarlo. Nos pasó algo parecido con Rodrigo App. Tuvimos la oportunidad ya 2 veces de conversar con él acá en el canal, están las entrevistas. Digo, bueno, lo bueno se hace esperar. Vamos, ojalá y Pablo sea también como nuestro amigo Rodrigo, que ya con gusto siempre cuando lo contactamos, sí, por la agenda, qué sé yo, pero no te voy a dejar colgado con la entrevista, la vamos a hacer y la hemos hecho. Así que bueno, estamos acá rogando poder entrevistar a Pablo, bueno, no solamente por este premio, sino por otros trabajos que ha hecho en otro momento que queremos conversar con él. Cuando me lo cruce le voy a insistir que por favor. Ya le he hecho la invitación por su cuenta en Instagram, no sé, a veces pasa que no la revisan muy seguido, temas de trabajo que yo sé que en este medio de la fotografía documental y de prensa, sobre todo de prensa, quita mucho tiempo y por ahí a veces es complejo, ¿no? Pero bueno, si lo ves, avisale, mira, te han hecho una invitación para un programa, qué sé yo, ahí de repente por ahí nos das una mano. Dejo por un rato a Pablo y me voy a este premio, ¿no? a esta distinción en los WordPress Photo en la categoría individual, con un tema que por allí como que no asienta muy bien, un tema que yo lo leí y dije el título, pero ¿por qué el título? La Argentina de Milei. Primero, ¿por qué el título? A ver, porque quienes seguimos más o menos el acontecer noticioso hoy de la Argentina, está muy lejos de ser la Argentina de Milei. Yo creo que es más bien la Argentina del pueblo, por decirlo así, ¿no? De Milei. Sí, bueno, el título fue para molestar. Yo lo cambié ante la posibilidad, la mínima esperanza de que suceda lo que sucedió y que trascienda. Fue para molestar el título, para molestarlos a ellos. Digo, sí, supongo que alguien del gobierno lo habrá visto y supongo que no les gustará verse representados así. Y no me importa, era para eso, para molestar. Digo, si trasciende a nivel internacional, que sepan que en la Argentina de Milei se reprime a los viejos y a los curas, en este caso. Entonces fue un poco esa la intención y un poco salió. Yo creo que no les debe gustar nada verse ser representados a nivel internacional, que una foto se llame la Argentina de Milei y la policía esté pegándole a un cura. Es bastante, por lo menos, desprestigiante. Entonces fue por eso. No que la Argentina sea de Milei, sino que la foto se llama en la Argentina de Milei pasa esto. Y bueno, no peleé, pero hice algunas correcciones en relación a la descripción de la foto, porque me parecía importante que el contenido de la descripción y del epígrafe y la descripción más larga hable un poco de lo que está pasando hoy en Argentina. Entonces, por eso. Me hiciste acordar una frase de otro fotógrafo argentino de Córdoba. Creo que fue una de las primeras entrevistas que hicimos acá en el canal hace 7 años ya, y usó una frase que a mí me quedó marcada tanto que hoy la vuelvo a traer a cotación, ¿no? Dijo: sin imagen no hay indignación. También para ese momento le estamos entrevistando a Pablo Tosco, fotógrafo que está, no sé por qué parte del mundo andará ahora, en aquel momento estaba por África. También había sido premiado con los WordPress Photo edición, si no recuerdo bien, 2018 o 2019. Creo que fue 2018, porque fueron las primeras entrevistas que hice en el canal. No era de Argentina las fotos que fueron premiadas. No era de Argentina, porque él estaba, hace rato que no sé nada de él, estaba por África. Pero sí, el título tiene que molestar, dice, sí, molesta, ¿no? Porque digo, si bien uno dice la Argentina de Milei, digo, ¿por qué de un personaje tan particular como ese? Digo, ¿por qué la Argentina de Milei? Me llamó mucho la atención. Digo, dentro de la entrevista quiero saber por qué el título, que el título es lo más importante por ahí del trabajo, ¿no? Porque tiene que generar eso, ¿no? Esa atracción, ese impacto, ese estado de ánimo que te tiene que mover la estantería. Sí, yo lo cambié. En el Peilatam era un título descriptivo de la foto, no me acuerdo exactamente cómo, pero era detención al padre chueco o represión al padre chueco o algo así. Y cuando lo presenté al Peilatam lo cambié porque me parecía importante esto, que pique, que moleste, que esté acompañada. Y
y toma otra dimensión la foto. Detención al padre Chueco no es lo mismo que la Argentina de Milei con esa foto. Como que funciona distinto y genera tensión, Sí. que era lo que quería que suceda y bueno, sucedió, pues salió premiada. Si no, no hubiese pasado nada, nadie se hubiese enterado que le puse ese nombre. Pero Ahora, si bien ya has contado un poco en forma general, ¿no? Cómo llegaste a ese trabajo, pero la historia que hay detrás de la fotografía, el momento, cuando captas la imagen, ves la cámara y decís, acá tengo algo, porque normalmente sucede, hacemos, qué sé yo, 500 fotos en una revuelta, pero a veces tenemos la chance de verificar, o cuando viste y disparaste, hay algo que nos dice, acá está la foto. ¿Te sucedió, dijiste, o fue un proceso que después fuiste revisando material y alguien te dijo, mira que acá hay algo, o fuiste vos y dijiste, acá hay algo? Mira, yo nunca miro las fotos que estoy haciendo en las marchas, jamás reviso lo que estoy haciendo, y nunca confío demasiado en mi laburo, soy un poco, no sé por qué, pero me cuesta decir si tengo fotos buenas, pero ese día me lo crucé a Juan, que es mi compañero de colectivo, me preguntó qué onda, cómo te fue hoy, y le dije, creo que tengo una buena foto de un cura siendo absorbido por la policía, pero no, jamás imaginé la dimensión que tomó. Esta foto ya circuló 3 veces mucho, esta es la tercera vez que circula mucho. La primera fue el día que la publiqué cropeada, de hecho, era una publicación vertical donde se veía más la tensión en ese lugar. Y esa vez circuló mucho porque la compartieron un par de referentes de la cultura argentina muy grandes. La compartió el Indio Solari, la compartió Revista Sudestada, la compartió Flor Feijó, que es una escena que se vio por televisión, recuerdo. La escena, no recuerdo si la foto como tal, pero la escena sí se divulgó mucho. Sí, ese día también. Lo que pasa es que ese día reprimieron muchísimo, entonces tomó mucha relevancia ese día. Venía progresivamente después de lo de Pablo, hubo días de poca represión y volvió subiendo la tensión en abril, hasta que en mayo volvió la tensión bastante fuerte. Nunca volvió a ser como el día de Pablo, pero sí hubo mucha violencia. Y ese día estaba la particularidad de que los padres dijeron, bueno, vamos a hacer, y se juntaron los curas de adopción por los pobres, hicieron esa movida, y había varios canales de televisión de vuelta, porque venía de vuelta escalando la violencia, y sí, en ese momento, sí, yo pensé que tenía una buena foto, pero jamás pensé lo que pasó con la foto. Cuando la compartí el Indio Solari se descontroló un poco la circulación de la imagen, fue como otra cosa. Después ganó el Poi Latam, pasó algo parecido en menor escala y ahora lo mismo con el WordPress, fueron en mayo, diciembre y ahora de vuelta en abril. Entonces como que ya son 3 instancias en las que pasó y no me imaginaba esta dimensión. Jamás, como que te decía antes, cuando iba al WordPress tampoco me imaginaba nunca la posibilidad de estar ahí, ni lo soñé, no es que decía, ay, me gustaría estar acá, como claro. Pensé que era inaccesible para mí. Para quienes están escuchando y por ahí no registran o no identifican quién es el Indio Solari en Argentina, es un músico, ya no está activo por temas de salud, pero es un músico de rock muy representativo dentro del género del rock argentino, no sé si a la altura de Charly García, pero está ahí en ese escalafón de grandes rockeros de toda la vida dentro de Argentina y lleva muchísima gente a los conciertos porque es muy seguido y muy querido y muy escuchada su música. Entonces cuando tenemos un referente tan fuerte que publica una imagen, aún no siendo el género, porque no es fotógrafo, es músico, es rockero, eso pues trasciende mucho más, porque llega a toda su audiencia, a todos sus seguidores. Por ahí pueden investigar un poco sobre el Indio Solari, escuchar su música, que es muy buena también, y bueno, y obviamente ver el trabajo de Tadeo. Este tipo de nominaciones, de premios, de distinciones que uno recibe, siempre da como que un poquito más de aliento, sin necesidad de que uno venga a las caídas, pero es una motivación más para seguir trabajando. ¿Te pasa que sentís como que un poquito más de valor para hacer fotos del mismo calibre o para arriesgarte a hacer una foto a un nivel más alto? No, yo creo que en la calle estoy... Bueno, yo en la calle estoy porque quiero, no cubro para nadie, ¿viste? Es una decisión estar ahí acompañando a los jubilados. Casi que no falté ningún miércoles desde el año pasado. Estuve todos los miércoles que pude estar, y casi nunca fue cubriendo para ningún medio.
siempre por mi propia voluntad o por la propia voluntad del colectivo en conjunto. Yo siento de la calle, al margen de la técnica de uno y del trasfondo que lleva uno, también hay un poco de azar. Entonces, no es que me da un impulso en el sentido de buscar una gran foto de vuelta, porque no sé si se va a dar, porque hay muchas circunstancias aleatorias que se dan más allá de las habilidades propias. Y me parece que sí, que no laburo para eso. Hoy pensaba capaz que qué difícil, como después de una foto que circule tanto de uno, estar a la altura de eso. No sé si se va a volver a repetir. Yo por lo pronto disfruto de esto, me parece bárbaro y voy a seguir trabajando en la misma línea que trabajo, con la misma subjetividad, con la misma posición política y el mismo lugar desde donde me paro para contar lo que creo que es importante. Eso va a tener continuidad, de ahí a que se respalde con otra foto de esta dimensión. Yo lo dudo, puede pasar porque... Pero si estás en la calle con la cámara de foto, hay alguna posibilidad de que se vuelva a dar, eso es seguro. Me pasó con esto, que nunca pensé que iba a pasar, claro. Y pasó. Entonces, claro. O sea, no voy a negar que exista la posibilidad, pero la verdad es muy difícil. Sí. Yo cubro en la calle hace 10 años y es la primera vez que me pasa esto. Entonces, claro. Importante eso que estás diciendo, porque no es algo que saliste hace un año a hacer fotos y acá está, porque por ahí hay gente que escucha y dice, pero a ver, quiere decir que si yo salgo un año a hacer fotos, en algún momento me van a dar un premio. No es tan así, ya tenés 10 años haciendo calle, que no es poco. Sí, y de hecho a mí como que las situaciones violentas de por sí no es lo que más me interesa cubrir. Hay como una lógica de que si no hay violencia no pasó nada en las marchas, y yo con mi colectivo fotográfico tenemos otra postura en relación a eso. Nos interesa contar todo lo que pasa en la marcha, y hay veces que se suceden, no sé, marchas bastante pacíficas pero multitudinarias, y hay fotógrafos que los ves como un poco incómodos porque no pasa nada, entre comillas. No pasa nada, según ellos, claro. Y de repente hay una situación violenta y el álbum, cuando ves lo que comparten, lo que difunden, lo que circulan, es esa situación violenta cuando pasaron un montón de otras cosas. Claro. Y nosotros hacemos una curaduría y edición bastante cuidada de lo que pasa. Si la violencia no fue trascendente, si la violencia no fue lo más importante en la marcha, capaz que ni ponemos fotos de violencia, no es lo que más nos interesa cubrir. Hay fotos que durante mucho tiempo nosotros no publicamos y que después por una reflexión que hicimos en el grupo empezamos a publicar. Por ejemplo, al principio nosotros intentábamos no mostrar a los jubilados siendo reprimidos porque nos parecía que los disminuía y creíamos que había mucha fuerza y potencia en la acción del jubilado yendo a protestar, en la fuerza del jubilado estando ahí, poniendo el cuerpo. Lo que pasó con lo de Pablo Grillo fue que a partir de ese día el gobierno tuvo un discurso oficial en el que dijo que la violencia empezó ese día porque fueron los hinchas de fútbol. Nosotros ya teníamos muchas fotos de antes que no veníamos publicando, y lo que decidimos ese día fue hacer un posteo recopilando todas las fotos de violencia, diciendo la violencia no empezó ayer, claro. Lo hicimos, empezó hace mucho, con este gobierno empezó la violencia. Y no fue culpa de los hinchas de fútbol, sino que es una postura política y un protocolo que sacó la ministra de Seguridad en ese momento, Bullrich, que ahora es senadora, y que fue una decisión política la represión constante. Entonces, a partir de ese momento empezamos a incluir las fotos, sin darle una situación central, a menos que hay días que la represión es central y nosotros tomamos esa postura. Esta es la posibilidad que nos da la independencia, qué sé yo, como hay una cosa de no respondemos a ningún medio, tenemos tiempo para reflexionar, no nos apuramos tanto en publicar enseguida, no tenemos esa desesperación, entonces tenemos esa posibilidad y es lo que nos interesa. Al igual que nos interesa también esto de la cuestión colectiva, como pensar hoy en día algo colectivo es un poco... no sé si revolucionario, pero una cuestión un poco rebelde, pensarse por fuera de la individualidad, más en una profesión donde pesa tanto la autoría,
nosotros subimos álbumes en donde no decimos de qué foto es qué foto. Cuando cubrimos juntos y esta foto es de todos y esta otra es de todos y no se sabe. Después si un amigo nos pregunta le decimos, pero hacia afuera nuestra postura política es una firma colectiva sobre el álbum. Por más que haya 15 fotos de Lu, una mía y 4 de Juan, son de todas las fotos, porque hay veces que uno está mejor en una cobertura y otro está mejor en otra, y pasa, y la idea es pensarlo, y le dedicamos un tiempo al orden de las fotos, y tenemos un proceso ahí interesante, y que nos interesa también discutirlo desde ese lado. Entonces, ha pasado ya del día de que se dieron a conocer los ganadores al día de hoy, ha pasado una semana más o menos, ¿no? El momento de hacer la entrevista ha tenido una repercusión importante, más allá de lo que se está mostrando esa foto. Bien dijiste, bueno, ya es la tercera vez que se muestra a gran escala. El 24 de abril arranca la exposición, la exhibición ahí en Países Bajos, en Ámsterdam. Arranca en Ámsterdam, Países Bajos, y después va a recorrer 60 ciudades, de las cuales está por acá Río de Janeiro, San Pablo, Salvador, Ciudad de México, obviamente Buenos Aires, creo que está también en el calendario. Ojalá, no sé, el año pasado vino. Sí, si hay ganadores, tengo entendido, si hay ganadores, la exposición trata de pasar por el país donde fueron esos ganadores, porque acá en Venezuela recuerdo que estuvo hace poco por los premios que se hicieron acá. Una de las ganadoras de acá de Caracas, Venezuela, bueno, y la pasó por acá la exposición. Así que lo más probable es que pase por ahí por Buenos Aires. Pero más allá de eso, ¿han tenido una repercusión? ¿Te han llamado otros medios? ¿Te han ofrecido, qué sé yo, que trabajes con ellos? ¿O hasta ahora solo todo publicidad, como quien dice? Hasta ahora solo reconocimiento y dopamina y hasta estímulo positivo, sí. No sé si pasa eso con el WordPress, quizás sí. Pasaron 4 días desde que se anunciaron las cosas. Me llamaron, sí, para hacerme entrevistas. A mí no me gusta mucho la exposición, pero también es algo que siempre lo hablamos también con los chicos del colectivo, como algo que un poco le debemos a la gente. Nosotros a veces producimos fotos en las marchas, le pedimos a un jubilado que se pare, que camine, que mire para tal lado, para el otro. A los estudiantes, cuando fotografiamos las tomas de las universidades en 2024, que se tomaron como 100 universidades, como es un poco devolver los gestos, y hay que estar disponible, y es importante también la voz de nosotros. No es lo que prefiero, estar en el centro de atención. Con las otras veces que se difundió la foto era más la foto. Esta vez apareció bastante mi nombre. Yo eso que te decía al principio, no tenía tanta noción de cómo pregnaba el WordPress foto en los medios. Tiene repercusión, tiene gran repercusión, porque es algo que se espera a nivel de fotografía de prensa. Está allí los WordPress Photo, los Pulitzer, el Festival Perpignan en Francia. O sea, son los 3 grandes eventos a nivel mundial de fotografía de prensa y documental. Por eso, y todavía falta el ganador absoluto, que como dijimos por ahí al comienzo, quien quita, vamos a tocar madera porque así sea también acá en Latinoamérica, en Sudamérica, ¿no? Que esté el ganador. Sí, yo cuando igual hablaba de eso, no sé, porque ahora le perdí un poco el rastro, no terminé de mirar todos los ganadores, pero al margen de que obvio sería re lindo que gane, pienso que lo de Gaza es importantísimo, que siga teniendo discusión, y que si gana algo de Gaza yo estaría muy contento, porque me parece que es la historia más terrible que estamos viendo en la contemporaneidad, de todas las cosas terribles que están pasando. Sí. Siento que es, pero no sé si ganó alguna foto de Gaza. El año pasado sí, y fue la foto WordPress del año, y me pareció perfecto, además de que era un fotón. Digo, como me parece que hay algo ahí también en las historias. No sé cuál es el criterio que eligen. En los programas pasados que estuvieron hablando buena parte del jurado, ahí van explicando un poco. No es tan fácil entenderlo, es complejo para ellos, que son el jurado, así que imagínate para uno que está esperando nada más ese día, esos 2-3 días, y después quiere ver la foto y decir, pero ¿qué tiene esta foto que ganó? Son esas cosas, ¿no? Porque hay muchas. Ganó un retrato el año pasado que claro. Debe haber sido distinto para el WordPress, uno no se imagina eso, pero bueno, era muy potente y era bastante
Claro. Yo creo que hay algo de condensar, ¿no? Como una foto que resuma, me parece que... Eso. También están buscando un poco las nuevas formas de contar, porque las historias lamentablemente son repetitivas. Siempre estamos hablando de guerras, de conflictos. Las historias se repiten. Lo que se busca es un poco cambiar esa forma de contarlo para seguir generando la atención en el público, para que se siga compartiendo, se siga viendo. Es también parte del trabajo de los WordPress Photo. Y quizás buscan esperanza en vez de violencia. Yo no... Claro, hay que ver, sí, es complejo el tema. Tadeo, un poco para ir cerrando la entrevista, no te quiero quitar mucho tiempo. Este es el primer encuentro, vamos a tener muchos más, no van a ser seguiditos, inmediatos, te vamos a dejar trabajar con calma, no solamente estás acá en este momento por el premio, pero más adelante, de acuerdo a los trabajos que vayas haciendo, de allá para acá cuando quieras, ya las puertas abiertas del programa para dar a conocer tu trabajo, otros trabajos o recomendarnos algún otro fotógrafo o fotógrafa de ahí de Argentina, con gusto las puertas abiertas. Un poquito para ir resumiendo hoy, si te tengo que pedir una definición de lo que es la fotografía para Tadeo, ¿qué sería después de esta horita de programa que hemos estado charlando? La fotografía a mí es lo que me genera ganas de levantarme en la cama todos los días. Creo que a mí es lo que me apasiona, es lo que me conmueve y es la excusa que tengo para acercarme a lugares que capaz no me acercaría sin la cámara. Hay algo ahí que encuentro una seguridad, una protección, una excusa creo que es lo mejor para estar cerca de las cosas que me importan o que me generan preguntas o curiosidades. Eso es la fotografía para mí, una manera de expresar un poco eso. Yo no creo en la objetividad, creo sobre todo en la subjetividad a la hora de hacer fotos. Y creo que es una buena manera en la que yo puedo comunicar mis inquietudes, las cosas que me duelen, sobre todo también las cosas lindas. Yo hago fotos todo el tiempo. Mis amigos se ríen un poco porque realmente soy un poco insoportable cuando no tengo la cámara con el teléfono y todo el tiempo veo imágenes más o menos lindas, hay veces que no valen la pena, pero como que el registro lo llevo en el cotidiano, como está incorporado en mi vida, entonces como una cosa que sí, que un poco lo que me motiva a seguir todos los días. Para quienes están escuchando y quieran conocer un poquito más del trabajo que haces, bien individual o a través del colectivo, ¿por dónde te pueden contactar? ¿Por dónde se va a poder ver este trabajo? Si está publicado, no te pregunté si lo tenés publicado en alguna cuenta, en alguna red, si tenés alguna página web por allí que quieras dar a conocer para que la gente vea, para que te contacten, te hagan preguntas, te hagan invitaciones, porque también de esto en otra parte de Latinoamérica pueden estar organizando exposiciones, invitaciones, un congreso, y dice, bueno, vamos a invitar a Tadeo para que venga acá, qué sé yo, a El Salvador, a Guatemala, a Nicaragua, a Colombia, a Venezuela, a que nos hable acerca de este premio, esta fotografía o del trabajo que está haciendo o de su visión de la fotografía. Hay de todo, hay para hacer muchísimo en fotografía. ¿Por dónde te pueden contactar? Por ahora estamos atrapados en Instagram, así que es por ahí. Mi Instagram es urbontadeo, con B larga O-U-R, B larga O-N, Tadeo. Ese es mi Instagram, y el Instagram del colectivo es colectivo.triada. Y ahí en el Instagram del colectivo también recomiendo con mucha energía a mis dos compañeros que son increíbles, que están arrobados, Lucía Prieto y Juan Valeiro. Y ahí, por lo pronto por ahí, en algún momento tendré una web, en algún momento tendremos una web también con los chicos, pero por ahora estamos ahí. Tengo una web, pero no la voy a recomendar porque está muy abandonada. Está ahí congelada, está bien como normalmente nos sucede a los fotógrafos, que o tenemos uno o tenemos la otra, o tenemos el Instagram o tenemos las web, las dos juntas como que es difícil que coincidan. Es difícil, y encima Instagram, por más que es útil, también es una pena para mostrar laburo. No es una gran plataforma, se transformó en un lugar medio hostil incluso para los fotógrafos, pero bueno, por ahora es lo que hay. Es lo que hay. Tenemos, está bien. Y hay que aprovecharlo y usarlo dentro de lo que podamos.
Bueno, Tadeo, muchísimas gracias por tu tiempo, felicitaciones una vez más por este reconocimiento, que sigan llegando más reconocimientos, que sigan llegando más ideas para generar proyectos y trabajos que socialmente aporten, que digan, que cuenten lo que está sucediendo, que es también parte de la intención de la fotografía, sobre todo la fotografía latinoamericana, que cada día está contando más y mejor el pasado y el presente que tenemos, ¿no? Así que felicitaciones a vos, al equipo, a los chicos también del colectivo, porque bien lo dijiste, somos un equipo. Hoy te tocó a vos, mañana le puede tocar a ellos, ojalá que sí, así seguimos en buena racha. Pero nada, las puertas abiertas del programa para cuando quieran contar algo, decirnos algo, bienvenidos sean. Y bueno, a ver si este 23 de abril se da de abril para el ganador, el absoluto. ¿No te han invitado a la exposición, a la inauguración allí en Ámsterdam? Sí, sí, sí. ¿Estás invitado? ¿Vas a ir? Sí, claro, te pagan el pasaje, todo. Ah, sí. Bueno, ese dato no lo teníamos, ¿ves? Mira qué interesante. Pero nada, bueno, la mejor de la suerte. Después contanos qué tal fue la experiencia, porque me imagino que vas a estar allí con todos los otros ganadores y el intercambio es, me imagino, enriquecedor. Así que otra linda experiencia para contar también. Sí. Bueno, muchas gracias por invitarme, Fede, por pensar en mí y por seguir difundiendo y construyendo la historia de la fotografía latinoamericana. Es importante. Sobre todo mirar para atrás, ¿no? También la historia, para ver dónde llegamos, entender cómo llegamos a esto y pensar un futuro un poco mejor. Bueno, y que ese título cambie con el tiempo, que no sea la Argentina de Mila, y es lo que rogamos de este lado. Ojalá que deje de ser la Argentina. Para bien no solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Bueno, Tadeo, muchísimas gracias y nada, acá pendientes. Cualquier cosita, toca la puerta que con gusto vamos a estar acá dispuestos a seguir la conversación. Un placer enorme, Fede. Que tengas buenas noches. Bien, escuchábamos allí a Tadeo Borbón, fotógrafo documental y fotoperiodista argentino de ahí de la ciudad de Buenos Aires. Con él charlamos esta tarde-noche al momento de hacer la entrevista. Uno de los ganadores de los WordPress Foto Regional en la categoría individual con el trabajo titulado La Argentina de Milei. Recuerden, @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, fotoconfede en Instagram, en YouTube y en Spotify para escuchar esta entrevista, todas las que ya han pasado y todo lo que viene, porque venimos con una seguidilla de entrevistas con las y los fotógrafos ganadores de estos premios WordPress Foto edición 2026, así que ya lo saben, pendientes, una entrevista cada semana, cada jueves, con una fotógrafa o fotógrafo latinoamericanos hablando de este apasionante mundo de la fotografía. Federico Murúa se despide, será hasta la próxima semana. Chau, chau.